Bien. Ok, ya está grabando la conferencia. Y también un manual para el ajuste de precios por el ingeniero Figueroa. Ricardo Figueroa Fuentes, en septiembre de 2015. Entonces, ese manual, si gusta, se lo va a hacer llegar al programa para. Es un manual muy interesante que refleja todo eso. ¿Sí? Entonces, para darle mayor entendimiento, sobre todo, ¿ok? Bien, iniciamos. ¿Qué es una clase exploratoria o revisión de precios? ¿Alguien puede ayudar ahí? ¿Entiende un poco? Una revisión de precios al contratista, ya sea individual, contratista, después de un proyecto de obra pública que está contratado a partir de los 6 meses, pasa de los 6 meses del contrato. Ok. No. Cuando hay un aumento de precio en los materiales, en la mano de obra. En parte de lo que dijo, en menos sí, pero de los 3 meses no. Ya vamos a ver esa leyenda. ¿Alguna otra opinión? Los precios van cambiando automáticamente, va cambiando en el presupuesto. Es un reconocimiento del aumento de precios. Generales, mano de obra y el origen. Les adelanto sobre el costo directo. No sobre el precio de venta. Ya vamos a ver por qué. Ok. Entonces, eso es lo que todo el mundo hace una escalatoria o revisión del precio. ¿Ok? Pregunta. Dice aquí, si la institución pública o empresa privada indican en los documentos de licitación que no hay reconocimiento de precios, pierde la empresa. ¿Cómo pregunta? Si la institución pública o privada indica en los documentos de licitación, ojo, que no hay incremento de precio, no hay clase de escalatorio, la empresa pierde. La ley está sobre los contratos. No, pero la base. Aunque no lo digan las bases, prevalece la ley. La representación del Estado tiene que estar implícita en el contrato, la aplicación o no aplicación del Sí, pero de acuerdo. Pero hay documentos no públicos que sí, ya vamos a por qué. Pero no sé. Pero la pregunta es, me está diciendo que no hay clase de escalatorio. ¿La empresa pierde? Si no toma en cuenta la variación de precios, sí puede perder. Pero no sabemos la presión. Sí, también. Así como puede subir, puede bajar el precio. Sí. Pero vamos a ver, no saben la presión. No. A ver. No pierde. ¿Por qué no pierde? Porque ya están advertidos. Entonces, lo que hago, que me voy a mi presupuesto, y los ingresos, le meto un porcentaje. Como no sé que me van a subir, ni la mano de obra, pero no vamos a buscar la chilena de cada año. Entonces, normalmente se usa el porcentaje de la inflación del anterior, o según el estado del país. Entonces, uno en los ingresos, ojo, directos, en la central, se agrega un porcentaje. En el privado no es tanto porque ese siempre es negociable. Y aquí vamos a enfocar en proyectos públicos. Entonces, no pierden. Claro, si lo ponen ese porcentaje, pues sí, obviamente, ¿verdad? Pero se vale vender en los ingresos, un porcentaje. Porcentaje en consideración. En la inflación del país. Porque la porcentaje mundial. Sí, de acuerdo directo. De acuerdo, libre ser. No, el índice de precio al consumidor, no. Para la mano de obra sí, pero para todo lo demás no. ¿Sí? Y además el IPC contempla ciertos costos nada más.
Y cambia la inflación para todo. En el índice inflacionario, ok, de acuerdo, ¿quién no da el índice? Económicamente el Estado, digamos. No, el índice de inflación. El índice, sí. Entonces, directamente, ese porcentaje lo va a poner el contratista ahí. Y claro. Ahora, ojo, cada empresa puede subir o bajar ese porcentaje. Pero inclusive, ya pasó cuando los chicos, la famosa empresa de las gargantas, se chocó con el acero y el acero se separó. Algo que no estaba previsto. Aquí sí ya es otro asunto, ¿verdad? Pero si una empresa decide arriesgar, ponga 5, pone 4, pone 3, o viceversa, sube de 8, eso ya es a la empresa. Quiere arriesgar, no quiere arriesgar. Ese tiene que ser un análisis, no es así nada. Depende de la situación del país, del material más caro de su presupuesto. Recuerden que en obras viales y en infraestructuras son diferentes. Okay. Entonces, no pierdo. Sí, Me quedé con la duda, más adelante vamos a discutir en qué casos podría no ser obligatorio la prestatario. bueno, pero ¿qué dice la ley? Bueno, tiene o no tiene derecho. Entonces, compañeros de Zoom, Juan Carlos Montal, adelante, ¿tiene una pregunta? Buenas tardes, ingeniero. Un gusto saludarle. Sí, solamente podría, ingeniero, no sé, hacer algún ajuste al micrófono que usted está utilizando porque se escucha distorsionado. ¿Podrá? Tal vez si te acercas al micrófono. A este. Gracias. Sí. Sí, hola, por aquí, ¿cómo me escuchan? Hola, Un poco mejor. hola. ¿Mejor? ¿Qué dijo mejor? ¿Se escucha Sí, mejor? sí, mejor. El micrófono que utilizó el otro ingeniero se escuchaba un poco mejor. Sí, ok. Voy a llevarla. Con cada uno, cada pregunta. Por el Cada momento cada. sí, por el momento solo era eso, gracias. Ok, gracias. Entonces, ¿qué dice la ley? La ley, perdón. No sé. ¿Para qué se puede? Vamos a ver. Artículo 74. Apenas ese. No hay otra ley. Y las leyes que siguen, que vamos a ver ahorita, no la contradicen. Más bien, oye. Y el conocimiento de la UCAE, que depende de esta ley. Porque esta ley le da a la UCAE la responsabilidad de hacer todo el procedimiento. Claro. Tampoco es que hay diferentes temas, no, solo hay un sistema, una metodología. Ok, pero ¿qué dice el artículo 74? Ok, ahí está. Pero vamos a ver. La administración apostará mensualmente. Primer punto, mensual. Yo he visto aquí un proyecto estimado de 2 meses. Y eso hace perder, primero, rentabilidad de empresa. No debemos pagar cada vez que cada 3 meses. Número 2, los índices que se utilizan para las educaciones son del gobierno y normalmente son mensuales, semanales, diarios, pero nunca cada mes. Entonces, lo que hay que hacer cuando sucede, en el caso, por ejemplo, del dólar, que es diario,
que se baja del Banco Central de Honduras. Eso lo da diario. Entonces vamos a sacar un promedio y para hacerlo pues eso. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué es el cambio. Entonces, primer detalle, estimaciones mensuales. Toda la clase escalatoria está en base a la estimación. No es independiente. Nace de la estimación. La estimación de obra que la empresa hace mes a mes, de ahí sale la no son separadas, no. Si la estimación salió por 5 millones, sobre esa estimación va la clase el cálculo de la escalatoria. ¿Ok? Ajustará solamente el total de los incrementos y decrementos. Otro punto. La cláusula puede ser positiva o negativa. ¿Cuándo es negativa? Cuando bajan los precios. ¿Qué precios son los que bajan? Porque aquí todo sube y nunca baja nada. Pero hay precios que sí bajan. Combustible, dice. El dólar a veces baja poquito. Pero si hay un material que a la hora de la licitación estaba alto y después bajó, porque puede ser que el acero subió a oferta-demanda, pero 6 meses después y bajó. Ahí. Entonces puede salir negativo. No todas las operadoras, porque más adelante vamos a ver que el cálculo se hace al temporal. No es global. Entonces, en una venta le salga negativo, para que no se va a hacer positivo, entonces el balance casi siempre es positivo. Pero de que puede salir negativo, puede salir negativo. Okay. Dicen, por razones condiciones económicas, empleo de inflación, devaluación monetaria, ¿verdad? Nuevas leyes y otros factores que en los costos. Si hay cambio de impuesto, como cuando subió de impuestos por venta del 12 al 15, tuvo que haber una cosa. Están actualizadas por ley. ¿De acuerdo? Después dice, para los efectos de los incrementos previstos en el párrafo anterior, deberán agregarse los aumentos que se sucedan sobre la base de los precios iniciales durante la ejecución del contrato. Obviamente, eso, lo que dura el contrato, oficialmente, vamos a prorrogar, eso será lo que van a reconocer. ¿Sí? ¿Cuáles son los precios iniciales? Lo de la oferta. Lo de la oferta. Pero la ley dice 15 días antes de la entrega de la oferta. ¿Sí? Los precios de la oferta y de la ficha los vamos a ver más adelante. Pero todos los índices que les van a pedir en la fórmula tienen los de origen, ¿verdad? Salario mínimo, dólar, prisa, etcétera, etcétera, y materiales inclusive, son 15 días antes de la licitación, de la entrega de las ofertas oficiales. Entonces, esos son los precios. ¿De acuerdo? Se exceptúan el reconocimiento de incrementos los materiales que hubieran sido adquiridos con el anticipo por el contratista que hubieran sido pagados para el centavo. Es una lógica, ¿verdad? Si yo te doy el anticipo, ¿por qué después me vas a cobrar? Estoy dando anticipadamente pagado. Entonces, a la supervisión, a los amigos, les va a tocar llevar el control. Que dependiendo del incremento de anticipo, va a llevar el control para ver qué materiales, ¿verdad? Porque más de obras, por el caso, por la misma, equipo, no tiene plazo de trabajo.
¿Ok? Más adelante vamos a ver también el tema del anticipo. ¿Qué pasa cuando no dan el 20? La ley dice 20, ¿no? Hasta el 20 dice. Pero usted a 15, otros 10 y otro grado. ¿Ok? Todos los contratos deben establecer los medios de control indispensables para la correcta aplicación de estas normas. Lo que dicen las bases de licitación. ¿Ok? Siempre está claro cómo es el tema de la clase de escala. ¿Ok? Aquí está la pregunta, la respuesta. Aquí dice que las obras de menos de 6 meses no tienen. Y lo dice. Y hoy vamos a ver que eso se confirma. Ahora bien, de la batería sí que es no, este interrogante. Nos falta no se ve. Aquí, es una nota mía. Aquí dice que las obras de menos de 6 meses no tienen derecho. Aquí no, sí, o sea, eso es. Aquí lo dice. Me parece que el reglamento establece. No. No, Sin embargo, hay. Ok. pero eso de los 6 meses no lo dice la ley. No. Pero lo puede decir en las bases. Puede que sí, puede que no. Sí. Pero a ver. ¿Cuándo sí, cuándo no? Primero, si la obra, proyecto, es con fondos públicos, no hay limitante. Puede ser de un mes y hay que pagar. Si es con fondos públicos. Si es con fondos internacionales, ahí sí. Porque los acuerdos con nosotros, con el BID, con la comunidad, ellos son los que ponen esa regla. Aunque sea un proyecto público. Y ahí ellos ponen 6 meses, un año. Colombia. A mí me ha tocado hacerlo. Hola. Hola, hola. Hola. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Tal vez, Mario, pídele que apaguen lo. Eh, Están apagados. Parece que están apagados. Okay. Podemos reducir un poco el uso para ver aquí abajo. Aquí falta poco. Bueno, mientras nos ayuda el compañero, repito, si son proyectos públicos con fondos del gobierno, sí tiene derecho a hacerlo. Pero si es público, pero es con fondos internacionales, ellos pueden hacerlo. Y es donde viene que de menos de 6 meses o un año, o de plano dicen, este proyecto no tiene. Entonces, como lo están advirtiendo en las bases de licitación, entonces nosotros como ¿sí? Eso de la represa se los cuento porque nos pasó. Estábamos ejecutando un proyecto de la Corte Suprema, allá por Chemilique, y el acero subió. Y era mundial y no había cláusula de escalatorio. Y reclamamos y dijimos que fuera algo totalmente fuera del todo. Era el Banco Mundial. ¿Sí? Entonces, como les digo, repito, si es proyecto público con fondos nacionales,
automáticamente tienen. ¿Sí? Ahora bien, también tuvimos esa experiencia. ¿Hasta ahí? Ok. La otra experiencia fue que era un proyecto con la policía, las bases decían que sí había todo el tratado, que era con la UNCAE, y en la primera dimensión y la cláusula dijeron que no. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Pues sí. Diciendo los proyectos decían que sí había que hacer. Entonces lo que se hizo, bueno, se demandó y se le ganó. Porque no había por. Sí. La bancada, porque él fue de la bancada, y yo también fui a la bancada. Lo único que dijo la bancada sugirió que en la base de licitación se incluyera todo el procedimiento de la bancada, que son como 12 páginas. Y a mí me ha extrañado, porque cuando yo reviso el documento de licitación, es muy importante poner todo el tema de la bancada. Porque no solo decidir, pero fue sugerencia. No era obligatorio. ¿Ok? Bueno, entonces, todos tienen derecho. Con fondos públicos. Después pasamos al artículo 76. Utilización de índices u otros procedimientos. ¿Bien? La administración analizará y aprobará fórmulas para incrementos de incrementos de costo directamente relacionados con la obra. Según lo que con base en los índices oficiales de precios y costos elaborados por la materia de construcción, de archivo y otros organismos deben indicar sus conceptos de construcción. O sea, que tienen que quedar en los documentos de licitación claramente la utilización de los índices. Pero los índices tienen que ser oficiales. En el caso de materiales, la ¿sí? Es más, si ustedes tienen el boletín del chico, esos precios que están ahí son válidos. Y si no está ahí el precio, ya vamos a ver qué pasa más adelante. Si no está ese precio que ustedes andan buscando, entonces la chico tiene el servicio de certificación de precios que cobran por ello. Entonces certifican este precio o estos precios, pues después de unos días se lo matan y es lo que presenta en su plazo de estado. Y la supervisión de acuerdo. Y dice, incluyendo el procedimiento de aplicación en contratos de corto plazo hasta 6 meses, lo que yo decía, aquí está confirmado el hecho de que no hay límite. También podrán prever sistemas alternativos de ajuste de incremento. Aquí lo que está diciendo es que si el proyecto tiene 6 meses o menos, se puede escoger otro procedimiento. Pero se derroca. Pero tiene que quedar en la base de licitación cuál. Puede ser reversión de factores, ¿verdad? De los materiales más representativos o alguna otra fórmula ahí inventada, lo que sea. Pero tiene que estar en los tiempos de licitación. Y aquí está confirmando que el proyecto, aunque sea de un mes, tiene derecho. No te pasa con mi 2020, el proyecto se hizo con su y el lado. ¿Ok? Pero siempre tiene que estar bien pasando. Sí, pero ahí hay una cuestión. Si es menor de 6 meses, se puede escoger un sistema para conseguir Sistemas alternativos. alternativos. Si es menor, si es mayor, Sí. no, ahí siempre Dice que contratos de corto plazo hasta 6 meses también podrán. O sea, es un sistema alternativo. Hasta la posibilidad. De lo contrario, exacto. vamos a las fórmulas. Bueno, Ingeniero, un comentario con respecto al plazo. sí.
Ok, en el artículo 195 del reglamento de la ley de contratación habla sobre la revisión de precios. Dice así, ¿verdad? En el párrafo 3, para los contratos de corto plazo, en el párrafo 1, para los fines del artículo 74 y 76 de la ley, los contratos de obra pública, con excepción de los que se refieren a reparaciones o modificaciones menores con plazo de hasta 6 meses, incluyeron ellos. O sea, ya los contratos mayores a 6 meses tienen que incluir por fuerza la cláusula de revisión de precios, ingeniero. Aquí en el artículo 195 del reglamento lo dice. Vamos a ver. Artículo 195. Artículo 195 del reglamento de la ley de contratación. Ok, vamos a ver. Para los fines de los artículos 74 y 36, con los que leímos, dice los contratos de obra pública, con excepción de los que se refieran a reparaciones o modificaciones menores con plazo hasta de 6 meses, incluirán una clase de revisión de precios detallando la forma de los sistemas de revisión aplicados. Esto, estamos hablando de esto. Estamos hablando de sistemas alternativos. Lo que está diciendo el artículo 195 es que tiene que quedar en las bases de educación. ¿Sí? Pero aquí no está diciendo lo contrario, no está diciendo que no tiene. ¿Sí? Incluirá una cláusula de revisión de precios detallando la fórmula o sistema de revisión aplicado. Puede ser una fórmula, puede ser de las facturas, en casos materiales, etcétera. Pero si esto es en cuanto las reparaciones y modificaciones menores, lo del plazo de 6 meses, pues eso ya está, y lo dejo fuera. Ahí es caso procedimiento obligatorio. Que hay mucho, por ejemplo, muchos centros básicos que está remodelando ahorita, que caería dentro de ese impuesto y de esa sección. Pero lo tienen que reconocer. No, aparentemente no, porque está en sector y no en secciones. Y a los que se refieran a reparaciones o modificaciones de un plazo de hasta 6 meses. No, pero dice, con excepción de lo que se refiere a reparaciones menores con plazo hasta 6 meses, incluirá una plata de revisión. La incluirá. O sea, todos van a incluir una cláusula de escalamiento, solo, pero de reparaciones y modificaciones menores a 6 meses. No. Sí, correcto. O sea, no la trae. Dice aquí, detallando la fórmula o sistemas de revisión. Sí, aquí no se dice que no. Aquí está diciendo que menos de 6 meses incluirá una cláusula de revisión de precios detallando la fórmula o sistemas. Detallando. Tiene que estar en la base de un proceso. Los del FIS, no sé si son con fondos nacionales, pero hay muchas escuelas que están con fondos de BESI. O, ¿verdad? O si son con fondos BESI, no. Pero si son del FIS directamente en fondos públicos, es más, ustedes realizan algún periódico que sale en las estaciones para ver que siempre ponen ahí los fondos para este proyecto son nacionales. Ahí automáticamente tienen dinero. Ahora bien, cuando dicen reparaciones, modificaciones menores, los DDR tienen que establecer un porcentaje de acuerdo al monto del contrato para que tenga el término menor. Y no, porque no dice por qué tiene que ser un porcentaje. Lo único que están hablando es que sea menor que 6 meses. ¿Qué porcentaje va a preparar para ti? Esa sería la pregunta. El plazo 6 meses, modificaciones menores o reparaciones menores, que puede ser de modelo motivo, de modelo cera, pero en qué magnitud, en qué porcentaje del costo del contrato, Pues yo creo que llega la forma. Porque además bueno, usted un porcentaje no va a saber qué más va a subir. O si los sellos se lo agarran entre diciembre y febrero y enero sube el salario mínimo. Ingeniero, reforzando su respuesta, hubo un caso en el año 2022, en enero, que el cemento incrementó 10% del costo directamente. ¿Sí? Entonces, y es algo que no controlamos, pues. ¿Algo que qué?
Por ejemplo, en el año 2022, en enero, el costo del cemento incrementó 10% directamente, o sea, en todos los proveedores. Sí, sí, pero a ver, es que no va a decir, no va a hablar de costos, ¿sí? O sea, No, no va a decir, ajá, pero es que referente a lo que el compañero preguntaba por el porcentaje, ¿por qué? Porque nosotros no controlamos los costos, pues, lo controla el mercado. claro, ok, sí, gracias, voy a aprovechar para tocar este tema del porcentaje. Primero, el cuadro de cantidades que da la institución, por más que ustedes se fijan, la mayoría, al final pone plazo de tratador 5%, adición delegada 5%. ¿Sí? Eso no está diciendo que ustedes tienen el título. Está diciendo, está apartando una partida para esos costos. Puede que tenga menos, o que pague menos, puede que pague más. Pero no es que ese 5% de ahí no pueden pasar. No, lo hacen para apartar. Porque acuérdense que la institución tiene que pedir el dinero al final, estamos dando, y tiene que dar el voto. ¿Sí? Número uno. Número dos, hay un error que cometen muchas empresas. Y el cemento, en su ficha, para presentar la licitación, le ponen a 150. Exacto. Cuando cuesta 200. Para ganar la licitación. Dice, y en la clase 14 me propongo. ¿Sí? Las cláusulas no trabajan. Si le pones 150, sí. Probablemente sí gane la licitación. Lo sabemos. Pero, ¿cómo trabaja la cláusula escalatoria? Cuando le pidan los índices, la chica le va a decir, el cemento 15 días antes costaba 190. Ahora cuesta 200. Que reconozco 10 pesos. Así funciona. La ley nos dice que el precio que pusiste, no. Por eso dicen, hice la data de licitación de fuentes oficiales. Y a chico, eso. Entonces, mucho cuidado para mis amigos constructores. ¿Ok? Bien, entonces, como ven, de hablar de la de precio. Entonces dice, las fórmulas tendrán carácter oficial, se aprobarán los términos previstos en los artículos 31, bla, bla, bla. El contrato establecerá además el método asociado para la aplicación correcta de las referidas formas, o sea, la plan. ¿Sí? Todos los proyectos públicos están obligados a irse con la plan. ¿Sí? Excepto lo que te digo, que puede detallar una fórmula o algún sistema, pero está, lo están validando. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Sí, Ah. La fórmula del LEPEI, no entiendo qué es LEPEI, se puede usar en proyectos menores a 6 meses si es autorizado por la supervisión. Obviamente que representa a la institución, sí. Eso, detallando fórmulas del sistema, eso lo ve la institución. ¿Verdad? En las bases de instalación lo pone. Tal vez no sepa quién es el supervisor. Pero una vez que ya está el supervisor va a revisar que se cumpla con esa norma. O con un sistema de acción aplicado. ¿Sí? Tiene que mencionar el contrato también. ¿Está correcto? Sí, cuando está en las bases está el contrato. ¿Verdad? ¿Cuáles serían los otros métodos que usted recomienda para cálculo de desplazamiento para proyectos como plazo para 6 meses? Lo más fácil son las facturas. Pero tiene que pasar por el visto bueno de supervisión. Tiene que validar que la factura original andaba en ese precio y la factura original no fue de Secretaría de Destinos, es algo más serio, digamos. ¿Sí? Y eso es rápido.
Porque, a ver, el problema con el chico es que cuando ustedes piden un reconocimiento de precio, o se van a por el GIF, van a ver que solo tienen precios de San Pedro Sula y de Tegucigalpa. Y si usted le pide una certificación y su proyecto está en Coatepeque, hasta allá no llega. ¿Sí? Entonces ahí tendrán que negociar con la institución y con la supervisión. ¿Sí? Entonces ahí habría que ver si ustedes consiguen documentos legales, facturas legales, los padres puedan que no. Bien. De hecho, esto fue en el 2010. ¿Sí? Pero hoy en día con las computadoras, tu cosa puede cambiar el precio a los insumos y pedirlo en 3 segundos. ¿Ah? Pero en aquel entonces no había computadora, etcétera, entonces se fueron con una fórmula. ¿Ok? Pero bueno. Ok. Bueno. ¿Qué dice el artículo 31? Es este. Se formalizó con el acuerdo A003-2015. Ahí está. Este es el oficial. Si quieren, se lo puedo llegar al señor Ramos para que se los mande la gaceta completa. ¿Sí? Es la número 30-2005-18 del 20 de enero del 2015. Aquí es donde nace la clase de Estado. ¿Sí? Para que vean que es legal. Aquí está el acuerdo número A003-2015. No lo pongo completo, porque son bastantes páginas. Pero ahí es donde nace la clase de Estado. Entonces, les voy a hacer llegar la gaceta y ¿qué otra cosa les prometí? ¿Recuerdan? Bueno, si inscribió el manual. Gracias. Y el manual que no es otra cosa más que esto mismo, nada más un poco más entendible y un poco más desglosado. Pero es exactamente lo mismo. Ok. ¿Qué dice el acuerdo? El reconocimiento total en una determinada estimación de obra. Okay. Repito, el reconocimiento total en una determinada estimación de obra. Esto repito, que la estimación de obra es la base de la cláusula. Entonces, la cláusula de cada mes se va a basar en la estimación. Obra ejecutada. Ya sabrá el supervisor si les adelanta obra o les quita obra. ¿Verdad? Entonces, y puede que les beneficie, puede que les perjudique, pero debería ser obra ejecutada. Que se supone que la estimación es esa. A través del presente procedimiento será la suma de los reconocimientos individuales. O, aquí está el otro punto. Dice reconocimientos individuales. Es decir, que la cláusula escalatoria es atemporal. Suena complicado para eso, de lo más sencillo. Atemporal. ¿Y cuáles son los años? Los de la estimación. Y la UCAE separa dos grandes obras: infraestructura y obras de arte. ¿Sí? Entonces, de los aires de la estimación, no de todos los supuestos, en inversión en sí, entonces de ahí entonces va a calcular el tiempo. Por eso les enseño que una item puede salir positivo, otra puede salir negativo, etc. ¿Sí? El que se calcula hay que por ahí está. ¿Sí? Conforme al volumen y cantidad efectiva de la obra realizada en un determinado periodo de acuerdo a la siguiente expresión general. Aquí es donde empezamos con las fórmulas que son muy sencillas. ¿Sí? Dice conforme al volumen o cantidad efectiva de la obra realizada, pues decía, o estimación de obra ejecutada. Después dice,
Este reconocimiento total es el resultado de la clase de estándar y dinero. Y cuando ya termina el formato satisfactorio, así de decir, bueno, en este mes son 120,000 lempiras de clase estándar. Solo de clase estándar. De una X estimación. Me da un número así. Pero este RT está hecho con un número en dinero. ¿Y es de dónde sale? Del reconocimiento individual de cada año. O sea, que calcula cada año y después lo suma. Y de ahí sale total. ¿Sí? Y después, y cada individual, o sea, cada reconocimiento individual es el monte de resultado del año con esas fórmulas. ¿Sí? Mano de obra, equipo, diésel, dólar, etcétera. Ya lo vamos a ver ahorita. ¿Sí? Siendo estas siglas, FM, ACE, este combustibles, series de combustibles, este equipo, mano de obra, etc. Los factores de ajuste correspondientes a estos bajo ajuste cuya forma de cálculo es sentido económico. ¿Sí? Entonces, si lo vamos al revés, es esto. Primero se hace este, después pasamos a este, y al final sumamos todo, sin notar, ya en dinero. O la fórmula da números. Índice, no da dinero. Se convierte en dinero cuando lo multiplicamos por la obra ejecutada en dinero. Ya vamos a ver. ¿Ok? Ok, empezamos. Mano de obra. ¿Sí? Entonces, vamos en la clasificatoria. Tenemos que la estimación es un copy-paste. Al final vamos a ver un formato en Excel. Porque una vez pasado Excel, muerto risa hacer un reclamo. Ustedes consiguen los índices, que los baja de internet, los baja del Banco Central, del dólar, del diésel, etc. Y como ya está en la hoja de Excel, se puede automáticamente. Recuerden que eso ya es muerto risa. Dice, con el propósito de simplificar la aplicación, estoy hablando de mano de obra, recuerden, se han unificado en un solo rubro dos tipos de mano de obra, normalmente empleados, la no calificada y la calificada. ¿Cuál es la no calificada? El tiempo, la ayuda, el salario mínimo. Todo lo que está arriba del salario mínimo es calificado, ¿verdad? Estamos hablando de albañiles, carpinteros, fontaneros, capataz, etc. Todo lo que está arriba del salario mínimo. Ojo, aquí no está maestro de obra, no está ingeniero. Estamos hablando de costo directo. Por eso se los dije, sí, costo directo. Tu ficha solo tiene mano de obra, lo que les digo, ayudantes, negro, lo que sea, pero nunca aparece un maestro de obra o un subcontratista de mano de obra. No. ¿Sí? Y dicen que se ajustará con un índice como ponderable. ¿Sí? Y aquí está la fórmula para la mano de obra. Esa es la primera fórmula. Son dos tres fórmulas. Mano de obra, equipo, materiales. Una vez que ustedes complementen esta fórmula en Excel, la clase de factor número 2 al conmigo. ¿Ok? Lo más laborioso, no difícil, es conseguir los índices. Y en materiales, conseguir los precios. Y ahí es donde entramos en discusión con las, ¿verdad? O con el tarifa. ¿Ok? Esta fórmula, la de mano de obra, FAM, factor de ajuste de la mano de obra, 70-30. La fórmula dice que le van a reconocer el 70% para el salario mínimo y 30% para la mano de obra calificada. ¿Sí? Es SEO. Algunos llaman SEO o S0, es de origen.
Entonces, 70% del salario mínimo vigente entre el salario original. ¿De acuerdo? Más el 30% del IPC a la fecha contra el IPC de origen. Y como esto da un punto y algo, le quitan el 1 y quedan ya decimales. Y después de decimales son porcentajes. ¿Sí? No hay otra fórmula, no cambian estas fórmulas. ¿Sí? Lo que cambia es el formato. Cada institución tiene su formato, pero todas cumplen con el mismo procedimiento. Entonces ya usted sabrá con qué formato se va, ¿verdad? El que más les convenga o el que más les guste. Pero la fórmula es la. Entonces dice, salario mínimo decretado por el gobierno vigente para la persona del proyecto correspondiente al periodo de ejecución de la estimación de obra bajo ajuste. O sea, el actual estimación. ¿Sí? ¿Perdón? Después viene el salario mínimo decretado, ¿verdad? Y aquí está, vigente en la zona del proyecto con cuenta a la fecha, 15 días antes de la licitación. Y todos los demás precios van a ser lo mismo. 15 días antes. Todos los originales, 15 días antes de la licitación. ¿Ok? Y el IPC, índice de precio al consumidor, según datos del Banco Central del Sur. Aquí le están diciendo que tienen que ir al Banco Central del Sur. En internet lo bajan, lo tienen hasta en Excel, ¿no? Por lo tanto, el mes, obviamente, de la estimación. Ojo. Según datos del Banco Central. Aquí. Dice. Una variación salarial con factura a la inflación o presentación de la oferta. El valor de IPC, ojo, permanecerá invariable durante todo el periodo entre una variación y otra del salario mínimo. Porque alguien puede preguntar, pero el IPC de ahora no es igual al de enero que fue el salario mínimo. ¿Sí? Pero como la fórmula está 70-30, entonces aquí lo están casando el IPC con el salario mínimo. ¿Sí? Entonces, como el salario mínimo solo sube en enero de cada año, el IPC de esa fecha se mantiene hasta que haya otro cambio de salario. ¿Sí? No es que, porque la fórmula parecerá que es el IPC actual. No, aquí están diciendo permanecerá invariable. Suena lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque de hecho el salario mínimo sube cada año. Pero el IPC no, o sea, el salario de la obra de mano de obra calificada no puede estar subiendo. ¿Sí? Entonces, la mano de obra sube cuando sube el salario. No sube en la misma proporción, pero sí sube. ¿Ok? El IPC de origen está, según datos 15 días antes, a la fecha de negociación de un nuevo país durante el año. Me voy a regresar a la fórmula. Y está. Entonces, con esos datos, ya tenemos el índice de la mano de cada año. ¿Sí? La fórmula es la misma, se va a repetir, pero el precio va a variar. ¿Por qué va a variar? Porque este total se multiplica por el costo de la estimación. Y la estimación tiene valores diferentes. Entonces, o sea, si ustedes ven la primera columna, es igual. Pero multiplican. Son valores diferentes, entonces. Pero bueno, entonces, aquí está el IPC original. Entonces, ya pasamos de mano de. Bien, no me quedó claro el ingeniero la relación que tiene el índice de precio del consumidor, el esquema de salario mínimo. Así, tal vez no tengo un ejemplo porque no me queda claro cómo está amarrado. Ok. En el siguiente creo que aquí es donde, este es lo que dice la fórmula.
y dice el salario mínimo entre el salario original. No, digamos, todo el flexible. Cambió en enero y no ha cambiado. Entonces, aquí no hay problema. Pero vengo acá. El IPC original, es cuando estaba el salario mínimo original, en enero. Pero este IPC es el que ahora, y el IPC ha subido. Entonces, si yo mantuviera este IPC con la fecha de hoy, esto ya me daría más. Pero se supone que no. ¿Por qué? Por eso lo están amarrando. No. Este IPC original y se va a mantener, ya lo vamos a ver más adelante en un ejemplo, se va a mantener porque el salario mínimo no se ha modificado. Entonces, mientras no se modifique el salario mínimo, ¿por qué le voy a pagar más la parte de mano de obra calificada? Si no sube el salario mínimo. ¿Sí? Por eso que hacen esa aclaración. Pero la publicación del IPC por parte del Banco Central, ¿cada cuánto lo hace? Cada semana, No, eso sin listas horribles, eso. Uno, como les digo, es por día. Dólar, altísimo. Otro semanal, quincenal. Todo lo que hacen es hacer un prorrateo, un promedio del mes en el que están haciendo el plan. Pero aquí está, o sea, el IPC sí está cambiando, pero yo no te puedo pagar más porque está marcado. ¿Verdad? Y lo están amarrando. ¿No? Porque no multiplica por menos, pero uno siempre ha de aquí. No, es que lo sube. Es que esta operación le va a dar 1.05, no sé qué. Sí, usted no Le quita el 1 y inclusive le da decimales. Ya lo vamos a ver. Ok, entonces ahí está, estamos claros. O sea, no le podemos implementar el PC porque no ha cambiado el salario. Pues no sería justo. Nada, para su atención. Pero deberíamos ordenar la fórmula representada entonces en más de salario mínimo, no IPC. Sí, pero el IPC te da más. Porque es el IPC es como para reconocer, nada más que ellos pueden ser el pero es para reconocer que la mano de obra calificada no pesa lo mismo que se lo mismo. ¿Verdad? No, por eso que. Sí. Ok, entonces. Bla. Aquí. Seguimos. Aquí. ¿Por qué la mano de obra da cero? Cuando da cero, porque ya una vez me preguntaron por qué daba cero. Y se supone que no tiene que dar cero. Entonces hice este pequeño ejercicio para demostrar que sí puede dar cero. ¿Cuándo da cero? Muy sencillo. Si en el 2025, 15 días antes de entrar, digamos el 1 de febrero, se hizo la licitación, en este mismo año se adjudicó y en este mismo año hago la primera o segunda estimación, el salario mínimo no subió. Entonces, ¿por qué lo van a poner algo si no ha cambiado? Entonces, puse estos datos, ¿verdad? El IPM, que es este, salario mínimo a la fecha, ¿verdad? Salario mínimo de origen, es el mismo, de lo cambiado. El IPC, como se amarra, en el origen estaba a 200 y ahora lo amarro y está a 200. Hago las operaciones y me da 100. ¿Verdad? Entonces, no les puedo reconocer en el mismo año que sucede todo eso, porque lo subieron. Porque le voy a pagar que no ha subido. Ahora, si el proyecto lo agarra en diciembre, en noviembre, diciembre, y en febrero, enero, entonces ahí sí ya cambia, como pasa aquí. Sí, el salario mínimo de 3.80 a 4.25 y el índice obviamente también cambia, entonces aquí sí ya.
Es que IPM que también la expresión está medio equivocada. Sí. Porque si no cambia, le va a dar un 1 adentro. Y lo multiplica por punto 36, le da punto 36 menos 1, le da punto 63,6. ¿Cuál? Sí. Sí, es que la forma tiene cierta incongruencia, pero aquí lo que estamos diciendo es que en la relación no hay. Pero el IPN que era. El IPN 0.364. ¿De dónde lo sacan? Ah. A ver, todo más adelante las fórmulas, este IPM, en mano de obra, en equipo y en materiales, lo van a sacar de una tabla que ya está dada. Les voy a adelantar. Pero estaba en la fórmula de la exposición anterior. No. No. Es decir, a ver, ya está, ya como está dada. Aquí no hay que inventar nada. Lo único que tienen que hacer es conseguir los objetivos. A los índices. Nada más. Este índice, por ejemplo, la cosa que es, o sea, agarro mi estimación de O, copy-paste, le agrego estas fórmulas y busco el primer insumo. ¿Cuál es el primer insumo? Trazo de la suma. Entonces, hay unas tablas, las vamos a ver, que tienen 243 fichas ya cargadas con todos estos índices. Ya están dados. ¿Sí? De materiales, de equipo y de mano de obra. Ya están dados. Entonces, voy a esa tabla, busco el trazo y eliminación y me traigo el índice de mano de obra, que en este caso es 364, ¿verdad? De ese área. Y me traigo el material y me traigo el equipo. Ya está dado. Y además están los materiales que les van a conocer. Todo está amarrado. Podría sentir que no está en la descripción. Pero igual, porque están colocando qué criterio debo tomar para poder elegir entonces algo así. Perfecto. Excelente pregunta. O probablemente no esté igualito, pero es lo mismo. Si dice trazo y nivelación o nivelación y trazado, es lo mismo. Pero una cosa con otra persona. Entonces, pero la ley dice que si está, no está esa área, ni parecido, entonces se busca uno similar en alguna tabla. Sí, eso lo dice, lo vamos a ver más adelante y lo dice la ley. Pero si tampoco hay otro similar, entonces nos vamos a las fichas que usted creó. Y se hace tal como se dice, como no, eso es entonces, pues ahí. Pero, por ello. ¿Ya? Ok, vamos a tener un pequeño break, 10 minutos. Espera aquí, porque no. Vamos a hacer una prueba. ¿Qué dice? Vamos a hacer una prueba para aumentar el tráfico aquí cuando hay un sí, Sí, vamos. Bueno, probando. Pero se va a escuchar solamente.
Sí, sí. Vale. Hola, hola. Probando. ¿Tú estás escuchando? Anda. Hola. Probando. Pero el teléfono no está mirando. Porque no está conectado. No, por eso. Claro. Hola. Probando. Probando. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Colegio. Hola. Aquí. Hola. Todos se escuchan. Ahora. No sabe, pero no es. Sí, cero. Y hay evidencia y hay evidencia porque Probando. Hola. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Probando. Hola. Sí. Este interés te da 1. Por punto 7, 100 más punto 3, 1. Pero digo que la fórmula se multiplica primero y después se hace el Más X. El factor de esa chica. 36 igual. Sí. No, pero, no, bueno, o sea, primero, digamos que, primero lo pasa en el diferente. Ok, así entendí, o sea, cero,
Bueno, bueno, ahora vamos a usar este micrófono. Que se escuche mejor. Espero que mis amigos que están en Zoom nos pueden escuchar bien. ¿Me escuchan bien allá por Zoom? Hola, hola. Hola. Zoom. En este momento se escucha un poco mejor, pero hace un rato no se escuchaba nada. Bueno, ok, gracias. Estamos aprovechando esto para mejorar. Okay. Bueno, antes de continuar, queremos avisarles que el próximo lunes iniciamos aquí mismo un curso de costos y presupuestos. Son 2 semanas, 2 horas diarias. La primera semana es teoría, costos directos, indirectos, fichas, etcétera, etcétera, rendimientos. Y la segunda semana es el uso del software Opus, ¿verdad? 2014. O cualquier versión que ustedes tengan. Es requisito que ustedes traigan su Opus, por aquello de las licencias, ¿verdad? Y bueno, entonces
los esperamos. Ahí creo que también les contaron en la inflación por WhatsApp o por correo. Ok, bueno, entonces, micrófono, espero que los escuchen bien. Continuamos un poco más rápido. Ok, ya vimos mano de obra, ahora vamos con el equipo. ¿Sí? Su incremento se reconocerá dependiendo de la presencia parcial o ausencia total de divisas del contrato según la fórmula siguiente. Entonces, aquí, índice porcentual del equipo, que está en la tabla aquella que uno tiene que usar, ¿verdad? Y aquí está la divisa, en este caso es el dólar, ¿sí? Igual, dólar nominal, dólar nominal. ¿Sí? Entonces aquí dice factor de costo de los equipos y maquinaria, el índice porcentual del equipo, el momento tomado del cuadro de incidencias porcentuales anexo, que es la famosa tabla. Vamos a ver. ¿Sí? Valor de la divisa, la tasa cambiada a la compra o a la venta a la compra, dólares emitidas por el Banco Central. ¿Sí? Esta misma fórmula va a cambiar, me regreso, en lugar de dólar va a ser vice para obras viales. ¿Sí? Esta es para obras de infraestructura. ¿Sí? Todo lo que no sean obras viales. ¿Ok? Entonces, esta obra también es muy sencilla. ¿Ya? Equipos y maquinaria. Y el mismo dólar de origen, lo mismo que incidencia antes de la respectiva legislación y lo que ya vimos. Ok, aquí hay una nota. La anterior era de quinto. ¿Perdón? La anterior, fue no lo mismo. No, era lo mismo. No, es lo mismo. Hemos salido de ahí. O sea, este es el valor de origen. ¿Verdad? Aquí está. Ese es el valor del dólar a la fecha y lo se divide entre el valor de origen. La misma fórmula, ¿sí? Entonces, dice, una vez que el OCAE realice la validación del caso, la divisa comunicador de alza podrá sustituirse íntegramente por el índice de repuestos en un futuro se ubica en el orden de la chica. No lo digo porque eso no está, no existe. La chica no ha sacado un índice de repuestos. Por eso está de negritas. Si algún día la chica sacara ese indicador, pues entonces también a favor. Pero entonces no lo tiene. Como combustibles y lubricantes. Y aquí está, es decir, el ajuste de este rubro se aplicará exclusivamente a los aspectos de obras viales y afines, ¿sí? Carreteras, puentes, urbanización. Donde es intensivo el uso de equipo y maquinaria, se implementa el patrón de aplicación de la siguiente forma. Entonces, el IPC, por montes de cada hora de la estimación, y el índice porcentual, lo mismo, aquí el cuadro, y el dice el original, dice a la fecha. En bomba para las zonas del proyecto. ¿Sí? Entonces, no se vale que ponga el precio de una zona, pues, cambia el precio y ponga de otra zona. ¿Sí? Entonces, como ven, las fórmulas son similares. Y lo único que cambia es, en el caso del equipo, la mano de obra que tenemos es exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Qué se hace en el caso de que el vice fluctúa semana a semana? ¿Sí? Ya cerca de las elecciones va. ¿Sí? ¿Cómo se hace en el caso? Se prolonga. Se está comprometiendo. Del mes que se está calculando, ¿no? Lo mismo para el dólar. Y eso, bueno, yo en mi primera estimación lo planteo con el original. Comparo con el original. No, el original no se mueve. El original no es muy reciente. Pero en mi primera estimación, el costo lo relaciono No,
Con el mes de la estimación. Sí, en vez de la estimación, tengo un precio del diésel. Lo comparo, lo hago, le pongo la fórmula con el inicial. En la segunda estimación, ¿qué hago? Lo hago con la primera. No, ahorita. Con el precio de diésel que ofrece. A ver, usted tiene un precio original. Primero de enero. Ok. En febrero hace su primera estimación. De febrero. Entonces ahí saca usted el promedio del dólar en febrero. El original no se toca. En marzo se saca el promedio del dólar en marzo. Luego en abril el original no se toca. Pero lo comparo con el original. Sí, claro. Sí, como está la forma. Porque cada mes Sí, lo claro. comparar. No con el anterior, el mes anterior. No, con el exactamente, sí, por eso siempre dice original, ¿verdad? Y ese es el actual, el mes en que está. Ok, vamos a materiales, una fórmula similar. Es el precio en material hasta la fecha, material original, menos uno, para ¿sí? El IPM, el índice porcentual de los materiales. Lo mismo del cuadro anexo. Aquí, precio del material o canasta de materiales. ¿Sí? Recuerden que en las fichas, siempre por alguna razón, traen muchos materiales. Y algunos ni siquiera tienen mucha relevancia en dinero. Por ejemplo, clavo, combustible. Entonces, pero si tiene madera, acero, cemento, raba, y es miserable, no sabemos. Entonces, lo que se hace para facilidad de cálculo, para facilidad de las fórmulas, es hacer una canasta de materiales de cada ficha. Esa canasta de materiales son los más relevantes. Entonces, si usted tiene 3 insumos relevantes, por ejemplo, el concreto, usted suma grava, arena, agua, cemento y hace un solo que se llama concreto. ¿Sí? Y que es la suma, entonces ya usted tiene que marcar el autor. Si tiene acero, tiene 4 diámetros, toma los más importantes y hace una canasta. ¿Sí? A eso se refiere con canasta de material. ¿Sí? Exactamente, pero es lo mismo, porque es una suma. ¿Sí? La única diferencia es que en vez de estar sumando 20, usted va a sumar 2 o 3. ¿Sí? Entonces, lo mismo, ¿ok? Pero la ficha te da el total de los materiales. Sí, pero no tiene que tomar los más relevantes. Sí, mayor incidencia. Y ahora vamos a ver si fuera una ficha que usted va a calcular porque no está en ese cuadro. Pero está en ese cuadro. Ya está. Ya solamente es para cálculo de fichas nuevas que no están en ese cuadro. ¿Ok? Ok. Entonces el material original es el precio material o precio de materiales, ¿verdad? Dice el precio material o canasta. El dos, bla, 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 15 días antes del ¿sí? Ok. Dice, para establecer los precios de los materiales sujetos a reconocimiento, la cotización o valor cotizado será siempre en las mismas condiciones. Es decir, en la zona donde está, cercana a la obra y con estas características. ¿Sí? No se vale meter ahí boleto. Entonces, ahí lo que estoy diciendo es, el original con el cambio tienen que ser de las mismas zona, de las mismas características. ¿Ok? Durante toda la vida del contrato a fin de evitar distorsiones. ¿De acuerdo? Pues eso es algo de aquí, ejemplo de incidencia porcentual. Esto, ustedes lo van a hacer. Esto fue lo que hizo Loncayo. Agarró una ficha, en este caso una zapata corrida, X, que era, no es descomplazo. Según ellos, hicieron todo un análisis, consultaron a la Cámara Consultoría de Honduras, de Chico, etcétera, etcétera, y hicieron esta análisis. En el caso de esta ficha zapata corrida, estos índices
Estos son los que están en la tabla. De ahí los sacaron. En su momento. Entonces dijeron, mano de obra, punto 14. La calificada, no calificada, punto 09. Materiales, punto 52. Y equipo, punto 0. Suma 80, 20 de directos, utilidad, y llegamos a 100. Número 1. No tienen que pasar 80%. ¿Por qué? Porque la IPAI, que con eso era suficiente. ¿Qué quiere decir eso? Y la 80 está costo directo. Ojo, recuerden que todo está sobre el costo directo. Entonces, ¿qué dijeron ellos? No. No nos vamos a meter en factores sobre costo. Indirectos y utilidad no tienen reconocimiento del precio. Solo el costo directo. ¿Okay? Entonces, cada punto de si ustedes en una ficha nueva que no está en ese cuadro tienen que hacer esto mismo, pero si les dan más de 80, tienen que ajustar a 80. No hay por dónde. ¿Ok? Y así lo dice la ley. Bueno, la ley de la UCAR. Recuerden que la ley manda a la UCAR a hacer el procedimiento. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo de cualquier ficha. Aquí el punto es dos puntos. Uno, no se reconoce el indirecto de utilidad, solo costo directo, y que tiene que cuadrarse a 80%. ¿Ok? Aquí está. El cuadro famoso dice que originalmente tenía más de 500 años, la primera vez. Pero después lo fueron depurando y llegaron a los 224 fichas. ¿Sí? De las cuales 51 son para obras viales y 173 para edificaciones. ¿Sí? Ya son, hay cuidado. Y aquí lo que yo les decía, cuando no se encuentre un determinado byte en una obra del cuadro, el mismo se buscará asimilar a otro. A semejante como el criterio técnico. Obviamente, de acuerdo con el supervisor o la institución. Si lo anterior no es factible, se usará la propia ficha de pozo presentada por el contratista, pero respetarán siempre las bases conceptuales de esta metodología. En especial, en la sombra de incidencias porcentuales, en ningún caso sobrepasará el 80%. ¿Sí? ¿Más claro? Ahí, 80 si quieren. Entonces, por eso es que ahora ya las licitaciones están viendo las fichas. Precisamente por eso, ¿verdad? Entonces, Ingeniero, ¿en qué normativa está, lo acabo de leer? en el proceso de la PAE, en la Gaceta esa que Ahí, Gustavo. sí. A mí les voy a mandar el cuadro de incidencia, porque lo tengo. Bueno, aquí estamos diciendo de dónde salen los indicadores. El salario del Ministerio de Trabajo y Construcción, renglón de construcción, el Ministerio de Trabajo, el Banco Central de Honduras, el DICE, cómo va a ser el documento oficial del gobierno, según de cada zona. Aquí lo que está diciendo es que tienen que ser oficiales. Si no hubiese, por alguna razón, entonces se ponen de acuerdo con la supervisión, con la institución. El órgano lo mismo, del Banco Central, etcétera, etcétera, ¿sí? El boletín del archivo. Eso no aplica porque tampoco está eso de un valor, dice, de una valor de maquinaria en el datos de un equipo de maquinaria de Estados Unidos. Entonces eso no aplica porque no existe tampoco. ¿Sí? Entonces nos vamos con el dice de obras viales y dólar en infraestructura. ¿Ok? Entonces aquí hay como un ejemplo. Ese ya es el cuadro de incidencia. Ese es solamente una parte. Entonces, mire,
Aquí está chapeo, trazado, demoliciones, puesta de estación de relleno, bordes y equipos, cimentación, y ahí están las 224 noches. Y aquí están los índices. Mano de obra para esta área, trazado y marcado. ¿Se acuerdan que vimos que era 364? Ahí está. Sí, voy a los bichos acá de maquinaria, sería el punto 036, material el punto 4. Y aquí dice el único material que van a producir: madera. En ese área. Aquí está piedra, grava, arena, material selecto, piedra, etc. Ahí les dice todo. ¿Sí? Ese paso se lo voy a mandar. El oficial. Ok, entonces lo que tienen que hacer, en resumen, es agarrar su estimación, copy paste el formato, de ahí buscar los índices, que si ya se repite, ya están dados, y solo meter los índices. Los de origen ya están, porque no cambian, son los actuales, el IPC, el dólar, el diésel, etcétera, y en 3 minutos está su plazo inicial. ¿Ok? El formato, cada vez tiene su formato. El formato no importa, siempre y cuando apunte con lo que dice el nombre. Ahora, esos materiales que tiene ahí corresponden al índice de excavación, no al que está. Este de madera, atrás de marcado. Este de piedra, grava y arena, está relleno de piedra, grava y arena. Y cada cosa que no tienen no se lo. nada. No, porque es en la demolición, no hay material. Y así, o sea, podrá haber alguna injusticia, pero está, así es. ¿Verdad? Y como decimos, son 200, los 224 interpelación. Aquí les pongo otro ejemplo, ¿verdad? El proyecto de licitación y organizaciones, ese ya está aumentado, ¿verdad? La columna de 40, por ejemplo, el índice de 9 horas, lo mismo, ya están estos índices. Entonces, como ya están estos índices, ya ustedes ya no tienen ejemplos. No hay ningún problema. El Excel. Esta parte baja, se la puse, y aquí está bien. Canasta de concreto, se lo van a reconocer. Acero, madera, y así. Ahí está. ¿Verdad? Esto en la primera presentatoria es que va a estar el poco. Pero ya en la siguiente, sería un poquito. ¿Sí? Aquí, imagínense que no está la ficha. Esta es una ficha que no está vinculada y está bonito. Esto fue la ficha que tú presentaste en la licitación. Bueno, entonces, calculas los índices, ¿verdad? Con respecto al total, y te da estos valores, y te da el punto. Pero lo tienes que convertir a 80. Ahora, ojo, no tiene nada que ver 80, 20 o el 20% encima. Nada que ver. Parece, ¿por qué el 20? No tiene nada que ver. Ellos dijeron 80, 20 y ya está. No tiene nada que ver con el encima. En cuanto a que por qué 80 y por qué 20. Ellos hicieron su análisis. En ese manual, lo veis ya, ahí dicen que se tomó un factor de sobrecosto de 1.25. Primero de unos 40 y tantos. Se les hizo alto, el programa 95 y terminaron en 80. ¿Verdad? Pero ¿qué ocurre con la primera estimación cuando los materiales se compran del anticipo? No, eso el supervisor de la clase respiratoria no le va a contar sus materiales. Eso la ahorita, lo dejaron un quinto de eso. Y él tiene que llevar el control para usted dieta. Y tiene que llevar el control qué materiales ha comprado. Por eso siempre piden ellos un informe. Después, sí. ¿Sabían ustedes que si les piden el informe, en qué gastan? Es decir, a ver que se lo han gastado, a veces
tocando carga, entonces no se va a entender. Resulta que uno envía un reporte. Ah, mira, compré materiales, compré equipo, movilicé equipo, etcétera. Y planillas. No me reconoce planillas. La ley dice que no es para eso. O sea, la mano de obra. Si el supervisor se lo pasa y no se da cuenta, sí, pues. Pero el anticipo no es para. No traje contestar eso. Entonces, pero así se los adelanto. Bueno, entonces no sé si tengan alguna pregunta. Básicamente es eso. Repito, estimación, copy-paste. Hay que ponerle, ya la forma que ustedes ponen en Excel. Los índices los bloquearon. Si saben un poco de Excel, pueden ganar automáticamente de la tabla para evitar errores de dedo. Y los índices. Lo más laborioso son los índices. Sobre todo aquellos que, por ejemplo, el asfalto. Son una cosita de peso. Tienen que ser en el puerto de entrada. En el puerto, allá donde llega. El otro día me preguntó, pero yo se lo compro a Franco y su compañía. No, es cuánto cuesta allá y cuánto costaba 15 días antes. Ojo. Y eso es lo que le van a reconocer, no cuánto lo está comprando a X empresa. Entonces, eso es lo más tardado. Pero fuera de ahí, con mi equipo de ingenieros, hemos evaluado las clases sanatorias, no andan tan mal. O sea, andan aceptables. Pues. Porque uno que primero no va a ganar curso. Mentira. Ah, pero no van a robar tampoco. ¿Verdad? Entonces, pero bueno, entonces, a mis amigos del Zoom, ¿alguna pregunta? Adelante. ¿Qué porcentaje promedio arroja como el paso de Muy poco, y unos porcientos de caso. Muy muchos casos. Cuando se hace de forma mensual? Sí. Y si no se hiciera mensual, podría hacerse uno cada mes. Sí, pero ya dependerá del supermercado que te lo permita. Porque los índices cambian. Y también le conviene, por eso lo hace. Pero después lo va a decir, no, señalo. Pero la cláusula, si no se hace mensual, la obra que va a la cláusula tiene que ser la obra del mes. Claro. Sí. No puede ser los 2 meses y darle la cláusula. Aunque no. Eso pasa cuando la estimación se hace cada 2 meses. A mí me ha tocado, fuimos a ver una empresa, me pidió que la acompañara a una reunión con los militares. Y llevaban estimaciones de 3 meses. Pero ya estaba pagada. No querían pagar el cálculo infractorio. Pero ya estaba pagada, pues, siempre ya estaba nadie sabía que tiene que ser sexual. Pero yo no entiendo, yo constructor reclamo, porque me está quitando liquidez. Entonces, ¿por qué voy a hacer una estimación de los 3 meses? Y además el anticipo no me va a durar 3 meses. El anticipo no dura. Entonces yo tengo que, al mes yo tengo que empezar a producir. Y el anticipo ahí baja. Pero cada 3 meses. Por eso es que uno siempre pregunta si esa institución X paga. ¿Saben ustedes que si no paga tiempo después de 45 años pueden cobrar intereses? Intereses bancarios. Después de 45 años. Entonces, las instituciones son 45 ¿desde cuándo? Desde que se la autorizaron adentro, ya. No es lo que va a ir. O sea, pero usted está manejando que es a partir de la aprobación de la SAT, de finanzas. No, ese fue. Hasta ahorita se estaba tardando por Tiene que ver finanzas y ya con la estimación. Si finanzas se está tardando. En la cierta son 3 meses después de 30. A veces hay una de qué tiempo se puede hacer el examen. Es que la ley dice una vez regresar,
No dice, se supone que la institución, por ejemplo, no, otra institución. Dice la cláusula que dice, una vez revisada, pasando 50, 60, he visto lugares que se dicen hasta 75 días, se puede solicitarse. Pero una vez que ha sido aprobada, la institución no presentada, solo aprobada. No, pues, no recuerdo el artículo, pero dice ahí que una vez autorizada. Cuando digo autorizada es ya por la institución, cuando ya fue y vino. A partir de ahí, y estando dentro de la institución, a la empieza a correr 45 días. 45 días por lo que diga el contrato, porque hay contratos que dicen más. Habría que que la ley no dice 45, más dice 45. No sé si es efectivo ese pago. ¿Perdón? ¿Cómo hacemos efectivo ese pago? No, a ver. A veces no se hace porque, mira, que no, sí, pero reclamando. Te voy a decir que no pagues ahorita, no te puedo interés, pero sí yo veo por otro lado. Porque pareciera que en algunos casos se salen con el contratista. Yo fui supervisor 15 años. De hecho, cuando llegué aquí a Honduras, llegamos con un supervisor. Lo primero que nos decía el dueño es: quiero una supervisión preventiva, no correctiva. Y le decían lo mismo al contratista. Yo no quiero que se vea, a mí me interesa el proyecto, no me interesa. Pero aquí hay amigos supervisores que tienen que ser amor, ¿verdad? Pero bueno, amigos de Zoom, aquí yo, María José Romero, ¿alguna pregunta? No. Es necesario por el dólar simplemente para el proyecto. El dólar siempre está necesario hacer pausa cada mes. No, bueno, mi opinión es que depende del proyecto cada mes. Ya los índices, como te digo, en el caso de Honduras, lo que es diario, saca el promedio. Es más, puede que la estimación no sea el primer 30, puede que sea del 15 de lunes al 15 del otro mes. Por ahí eso mismo. Y claro, porque su persona no ha querido hacer un cuarto para hacer lo que son del 1 al 30. Entonces, los índices tendrán que ser del 15 a 15. ¿Verdad? Entonces, lo que manda es el periodo de la estimación. Ahí dicen bien la fecha de los índices que tienen que conseguir. Esa es la más la uso. Pero como ven, las fórmulas son sencillas, no aplican la fórmula de la que tenía que ser. Se olvidan famosas fórmulas de origen. Ok. Amigos de Zoom, ¿alguna pregunta? Bueno, le repito una invitación para la próxima semana. Si están interesados en el programa, la diferencia es que se hizo un estudio y se revisó que no solo era la teoría, sino el uso del software. ¿Sí? Yo he visto todavía trabajos en fichas en Excel. A lo se lo puede sacar más un buen día. No solo hacer fichas, ¿verdad? De una forma más fácil, más automática, menos errores de dedo, etcétera, etcétera. Entonces, sí es conveniente porque les da una utilidad después para controlar los procesos. ¿Verdad? Entonces están poder identificados. Por ahí sale la luz. Ok. Bueno, si no hay más preguntas, Mejía, Yo tengo una pregunta. En el caso de proyectos viales, en el manual, dice que solo material ilustrativo solo es el cemento. Pero existe una nota más abajo que dice que eso solo es como ilustrativo. Entonces, ¿se puede agregar lo que es agregado como la grava y la arena? Hola. ¿Puede repetir la pregunta porque no te escuché bien? Ok. En el manual que mencionó antes, en el de Ricardo, del ingeniero Ricardo Salgado, Sí.
Ok, menciona la incidencia, ¿correcto? Para proyectos viales y edificaciones. Sí. Ok, en el caso de proyectos viales, está como material más representativo, es el cemento, en el caso de concreto. Pero, ¿qué pasa en el caso de los agregados? Porque menciona más abajito que hay una nota. ¿Se consideran los agregados como la arena y la grava también? ¿O solo el cemento se puede considerar? En el caso de la incidencia. Y además, no solo eso, y lo mismo con el asfalto, tiene que mandar a hacer un análisis de mezcla. ¿Por qué? Porque el supervisor dice, no, son 8 bolsas por metro cúbico. El consultor dice, no, son 11. Y así, pues, para evitar ese, entonces, lo dice la ley, dice que tiene que mandarse a hacer un diseño de mezcla, ya sea de asfalto o de concreto. Y solo se reconoce en el caso de pavimento, de concreto, solamente el cemento. Sí. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Espero que les haya servido. Cualquier duda, pues, Ingeniero, buenas noches. buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante. Sí, disculpe, casi no se escucha. He tenido muy mala audio. Casi no, pero Sí. yo había hecho un par de consultas al chat. Y tal vez usted al principio, pero muy mala señal. Eh, Preguntaba yo si en qué artículo de la ley de contratación del Estado podemos encontrar un amparo que nos respalde el reclamo de que se reconozca la cláusula escalatoria en un proyecto. Que le reconozca la cláusula escalatoria en un proyecto si es con fondos públicos del artículo 74. Si es con fondos extranjeros, ya no hay cambio. Ok, el artículo 74, ahí mismo declara en qué casos es reconocida, porque me imagino que debe depender de la magnitud y el tiempo de duración del proyecto. Cuando dice, en proyectos nacionales, con fondos nacionales, tienen derecho a cláusula escalatoria sin importar el monto del contrato, ni el tiempo, ni nada. Solamente que si es menos de 6 meses, podría tener otro sistema de cálculo, pero si es más de 6 meses, no tiene límite en cuanto a monto ni en cuanto a tiempo. Y si es con fondos públicos, perdón, proyectos públicos con fondos nacionales, automáticamente tiene derecho. Ok, gracias, ingeniero. Van a compartir su presentación, ¿sabe? Sí, se está filmando y lo van a subir y ahí les comunican. Ok, gracias. Buenas noches a todos. Okay. Buenas noches a todos. Les prometí el manual, la gaceta y los invitados.